Esta semana, como estamos hablando de reavivamiento y consagración, nosotros vamos a hablar de la necesidad de reavivamiento o de tener vida espiritual, usando Apocalipsis capítulo 2 y las 7 iglesias. Yo quiero esta noche introducirlo y entonces continuamos durante todas las noches. El sábado, el culto de la mañana que hagamos, el devocional, va a ser para terminar la semana de oración y hablemos entonces de la conclusión. Cuando se habla de reavivamiento, el Espíritu de Profecía dice que el que lee Apocalipsis y Daniel verá una de las cosas que va a conseguir es reavivar su vida espiritual si pone en práctica lo que el libro enseña. Yo estoy convencido de eso, totalmente convencido, porque he visto resultados en mi vida, ¿no? Si Dios lo permite. Ok, yo quiero que notemos entonces en el mensaje de las 7 iglesias la necesidad que Jesús vio de reavivar nuestra vida espiritual y cómo Él nos da vida o nos reaviva espiritualmente. Repito, esta semana es para hablar de reavivamiento y consagración. Entonces yo quiero que para comenzar la semana me gustaría que leyéramos entonces el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. El mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Lo tienen? Oramos entonces. Padre querido, háblanos. No hay duda, Padre, de que necesitamos de Jesús. Y que en este tiempo en que vivimos necesitamos con urgencia de un avivamiento espiritual en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Guíanos, Padre. Solo tú tienes poder para hacerlo. Hazlo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportarlas a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Qué más dice? Que no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete. ¿Y qué más dice? Las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto, ¿qué dice? Vendré a ti, quitaré tu qué de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio de qué. Cuando en la iglesia adventista normalmente se habla de las 7 iglesias, los que estudian la Biblia de inmediatamente nos vamos a los períodos que representan y la historia que nos narra de los acontecimientos que han ocurrido en la iglesia desde la iglesia primitiva después de la muerte de Cristo hasta nuestro tiempo. Y se sabe que el hecho de que Dios le habló a las 7 iglesias, no siendo la única 7, hay varias, había muchas, en el tiempo en que Juan lo escribió. Me llama la atención el hecho de que las 7 iglesias no solamente son mensajes históricos, son mensajes que debemos de aplicar a nuestra vida personal y a nuestra iglesia, aun cuando menciona acontecimientos que ya pasaron.
Y hay algo que yo quiero sentar en esta noche para la semana que vamos a estudiar. Es el punto de que hay una importancia en cada mensaje de la iglesia para nuestro tiempo, que tiene que ver con el avivamiento de la iglesia y de nuestra vida espiritual. Y si hay algo que debemos de enfatizar al leer el mensaje de las 7 iglesias, es la forma como Jesús se presenta y la forma como Él nos llama a que podamos arreglar nuestra vida con Él. Hay algo interesante aquí. El versículo con que inicia Juan el mensaje a las 7 iglesias, o los 2 primeros versículos, enseñan o apuntan a ese mensaje personal que tiene cada iglesia. Si van conmigo, me gustaría que leyéramos otra vez principalmente los versículos 1 y 2. Quiero enfatizar esta noche el hecho de que los mensajes de las 7 iglesias no son solamente mensajes históricos, como algunos estudiantes de profecía lo califican. No es que no lo sea. Por ejemplo, el mensaje de las 7 a Éfeso, ¿qué representa? ¿Qué época representa? La época de la iglesia después de la muerte de Cristo. ¿Verdad? La iglesia de los apóstoles y el arranque de la predicación del evangelio. Pero les pregunto, si solamente fuera así, ¿qué beneficio tendría para nosotros hoy? Si yo quiero que usted note que la Biblia no es simplemente está hecho para recordarnos historia y darnos información. ¿Es para qué? Para que nosotros pongamos atención a Jesús y la necesidad que tenemos de Él. Y vamos a ver durante toda la noche que cada iglesia tiene un mensaje específico de revelamiento que se concreta o se resume en la última iglesia, que en el contexto periódico histórico nos representa a nosotros, la Odisea. Entonces hay una aplicación personal en cada iglesia que nosotros tenemos que poner atención. Por eso yo quiero que usted note algo interesante. Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso ¿como quién? Como el que tiene que las 7 estrellas, o que está ¿dónde? Dice que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo quiero que note, y los que saben de la Biblia entienden que ese versículo es una repetición de la forma en que Juan vio a Jesús y dónde lo vio en el capítulo 1. ¿Sí o no? Y si usted nota muy bien, ese versículo no solamente apunta a la iglesia de Éfeso, sino que apunta a ¿cuánta iglesia? A toda la iglesia en todos los tiempos, incluyendo el nuestro. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando usted lee el capítulo 1, el versículo 4 en adelante, Dios mandó a Juan a que escribiera el mensaje de Apocalipsis, libro completo, a las 7 iglesias. Y dice de la siguiente manera: Juan, a las 7 que están en Asia, gracias y paz a vosotros, de parte de Él, que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y de quién? De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de las reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado ¿de qué? De nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea ¿qué? La honra, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Juan, cuando Dios le revela a Juan en Apocalipsis, se lo dio ¿para quién? Para sus siervos, el versículo 1 al 3. Pero sus siervos, ¿dónde están? En las 7 iglesias. Así que Dios manda a Juan a que le escriba a las 7 iglesias, y la forma en que se presenta es interesante porque le presenta todo lo que Jesús hizo por ella. ¿Sí o no? Ahora, ese no es el mensaje, esa es la introducción al mensaje. ¿Quién lo manda? Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Si usted lo estudiara muy bien, aquí están los 3, ¿verdad? El que era, el que ha de venir es el Padre, el que, aunque la gente lo califique como Jesucristo, porque habla de que ha de venir, segunda venida, pero el propio se explica muy bien que es el Padre, los 7 espíritus del Espíritu Santo, y el que murió, el que nos amó y el que nos lavó con su sangre fue el Hijo Jesucristo. Y los 3 en unidad le mandan un mensaje a las 7 iglesias. ¿Cuál es el mensaje?
y lo que yo quiero usar como centro para toda esta semana. Versículo 7. Está el mensaje. He aquí que yo vengo que con las nubes, y todo ojo que le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de quién, de él. Amén. Dios le dice a Juan, escribe a las 7 iglesias, yo vengo que pronto. Se note algo que yo quiero que sentemos para esta semana. Dios, consciente de que viene muy pronto, quiso que la iglesia entendiera todo el final del plan de salvación y la importancia que tenía estar listo para cuando Él venga. Si hay un tiempo, mi querido amigo, en que tenemos que reavivar nuestra vida espiritualmente, es ahora. Porque si cuando se escribió ese texto, ¿hace cuántos años atrás ya? 1900 y algo, ¿verdad? Después de que Cristo murió, no mucho después. Hace rato entonces que Cristo está más cerca. Y si el mensaje de Apocalipsis, realmente el centro del mensaje es la venida de Cristo, porque lo que quiere Dios es prepararnos para cuando Él venga. Por eso, cuando Dios le escribe a las iglesias, dice que es ¿a cuántas? A 7. ¿Qué significa el número 7? Plenitud. Plenitud. Así que no está hablando solamente de 7 iglesias en Asia que representaban un tiempo, sino está hablando de ¿qué? De todos los tiempos de esa iglesia hasta que Él termine la gracia. ¿Nos incluye eso a nosotros? Totalmente. Cristo viene muy pronto. ¿Estamos nosotros vivos espiritualmente para esperarlo venir? Esa es una buena pregunta. Y esa es la pregunta que hacen las 7 iglesias de diferentes maneras. Yo quiero que note algo entonces, ahora. ¿Cuál era la necesidad en ese contexto de la iglesia de Éfeso? ¿En qué contexto? En el contexto de la venida de Cristo. ¿Cuál era la necesidad de la iglesia de Éfeso? Les pregunto. Ese era el problema, Adolfo. Ese era el problema. La necesidad está impregnada en la forma en que Jesús se introduce. Y yo quiero darle una información generales para que lo veamos esta semana a las 7 iglesias. Primero, cada mensaje a la iglesia se introduce Jesús basado en la necesidad de la iglesia y cómo lo suple. Lo vamos a ver. Cada vez, o la forma en que Jesús se presenta, está basada en la necesidad de la iglesia y cómo Él la suple esa necesidad. Segundo, vamos a ver que cada iglesia Jesús le prometió la solución o la victoria a cada iglesia en base al número de ella. Me explico. La primera iglesia tiene una promesa de victoria. La segunda iglesia tiene 2. La tercera tiene 3. La 4 tiene 4. Y así sucesivamente. Y lo vamos a ver esta semana porque es tan importante eso para nosotros entender la necesidad que tenemos de Jesús en medio de nuestros problemas. Y si hay algo claro en el mensaje a las 7 iglesias, es que en Jesús es la única forma en que podemos reavivar nuestra vida espiritual y estar listos para cuando Cristo Él regrese. No hay otra forma. Ahora, yo quiero que note algo. ¿Cómo se presenta Jesús? Refleja la necesidad. Acuérdense. Jesús se presentó como alguien que está en medio de los candelabros de oro. Ya usted sabe, por medio del capítulo 1, que los candelabros son ¿qué? Las iglesias. Lo leemos. Versículo 17 en adelante. Yo quiero que lo leamos desde allí, capítulo 1. Cuando yo vi, caí que a sus pies como muerto, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el principio, o el primero y el último. El que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo que de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto,
las que son y las que han de qué, de ser después de estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles, que de eso vamos a hablar. Representa a los líderes de la iglesia, a los maestros en la iglesia. Y después dice, y los candelabros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias. ¿Por qué Jesús, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, en el contexto de tratar de reavivar su vida y prepararlo para cuando Cristo venga, se presenta como el que está en medio de la iglesia? Le pregunto. Está íntimamente relacionado con ella. Está íntimamente relacionado con el problema de la iglesia. El centro es importante siempre. Note bien, cuando usted lee el mensaje dice que ellos tenían un problema, varios problemas. Y es la primera vez que en Apocalipsis se menciona la mezcla que había de lo que era incorrecto con lo correcto, lo inmundo con lo puro, lo desobediente con lo obediente, el falso mensaje como el verdadero, es dentro de la iglesia de Cristo. Y es en la iglesia de Éfeso cuando el diablo comienza a corromper la iglesia y a meter ideas equivocadas a la iglesia. Yo quiero leérselo de esta manera, porque el hermano me lo describe muy bien, por eso traje el libro para leérselo. Escuche esto. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso? Hechos de los Apóstoles, el capítulo Apocalipsis, página 463. Dice, describe primero las virtudes de la iglesia, lo que hacía, que salió para predicar el evangelio. El evangelio estaba teniendo éxito, había unidad en la iglesia, nadie tenía necesidad de nada, todo el mundo estaba junto predicando el evangelio, concentrado en servirle a Dios. Después dice, pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir, y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció, cayó. La frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Uno tras otro, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Algunos de los obreros más jóvenes que podrían haber sobrellevado la carga de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. O sea, entraron también en ¿qué? En una rutina. Dice, en su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del evangelio. A causa de su confianza en sí mismos y su ceguera espiritual, no pudieron discernir que esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores y así producirían confusión e incredulidad en la iglesia. Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias, la vista de muchos fue desviada de Jesús como autor y consumador de su fe. Y ahí comenzó el problema. ¿Qué logró todo eso? Desviar la atención de quién. Se note bien ahora lo que me llamó la atención. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el evangelio. Las multitudes que podrían haberse convertido por la fiel presentación de la verdad, como sucedía antes, quedaban desprevenidas. La piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Eso ocurrió en la iglesia de Éfeso. Lo interesante es que Dios lo presenta como que perdieron ¿qué? Su primer amor.
realmente, ¿qué fue lo que perdieron según la descripción que da la hermana White? El enfoque en quién, en Jesús. ¿Y lo pusieron dónde? Buena pregunta. Porque era la iglesia, ¿sí o no? Entonces note bien algo interesante, que cuando uno lo lee con cuidado se da cuenta de que ellos pusieron el formalismo de la iglesia y lo que hacían por encima de Jesús, y pusieron a la iglesia y todo lo que podían haber hecho por lo que hicieron. Muchas cosas hicieron, Dios hizo con ellos, ¿sí o no? Por eso el hermano dice que se llenaron de ¿qué? De orgullo, de autosuficiencia. Wow, si Dios está haciendo milagros, si estamos cambiando el corazón de la gente, ¿será que nosotros podemos? Y cambiaron y pusieron la iglesia y lo que hacían en la iglesia en lugar de Cristo. Y en vez de tener amor a Cristo, tenían amor a ¿quién? A sí mismos. Les pregunto, ¿sucede eso hoy? Y saben que hay algo interesante en este negocio. ¿Será que para ese tiempo del periodo de Éfeso ya no los apóstoles no habían? Sí. Bueno, el último era Juan, acuérdense, que cuando Dios le dio la visión a Juan de Apocalipsis, estaba en el tiempo de esa iglesia. Pero ya estaba la iglesia perseguida, ya estaba fría, ya estaba enfriándose. Porque el problema está, Rosa, cuando ocurrió el cambio de enfoque. Y si usted nota muy bien, porque el texto lo dice, si lo analizamos bien, a la iglesia perder su primer amor, ¿perdió amor a quién? A Jesús. ¿Perdió amor a quién? A los demás. ¿Perdió amor a quién? Por perder amor a los demás. ¿En qué perdió amor? ¿Perdió amor hasta para qué? Para los que se pierden. Y lo interesante es que cuando usted se da cuenta, en el reflejo de ellos dejar de servirle a Dios y de predicar el evangelio, fue que comenzó el problema. Porque al dejar de predicar el evangelio, como dice ella, por discutir de doctrinas y lo que sabían y lo que podían hacer, entonces la gente comenzó a morir espiritualmente hasta que ya están como desenfocados de que realmente Jesús está por encima de la iglesia. Hay gente que le cuesta pensar de esa manera. La iglesia no está en lugar de Cristo, ni es una metáfora de Cristo, dice la Biblia. La iglesia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y debe ser el centro de ella. Y por eso Jesús se presentó a ellos como el que está donde, en medio de las 7 iglesias y del candelabro, para que ellos no se olvidaran de que a pesar de lo que ocurría, Jesús estaba allí y él tenía que ser el enfoque, no lo que ellos hacían o podían hacer. Por eso es que usted va a dar cuenta que en la presentación de Jesús está impregnada la forma en que Él quiere suplir la necesidad, porque se presentó de esa manera para enseñar el problema. Como ya ustedes perdieron el enfoque de que soy yo el centro y yo estoy con la iglesia, entonces ustedes tienen que recordar que yo me presenté y lo vieron. Yo estoy en medio de mis iglesias. ¿Nos hemos olvidado de Jesús, sí o no? Ahora, podemos ver estos mensajes de dos formas. O lo vemos colectivo o personal. Y vamos a ver que no es colectivo, es personal. ¿Por qué? Si usted lee conmigo del versículo 2, 3, usted se va a dar cuenta de algo. Para terminar y dejarlo hasta mañana así. Yo conozco que tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a quienes, a los malos. Has probado a los que dicen ser ¿qué? Y no lo son. ¿Dónde están esa gente? En la iglesia. Y hay dos grupos ahí, ¿sí o no? Los que pelean por las falsas doctrinas, los que pelean por purificar la iglesia, pero que pareciera como que no lo están logrando. Y es algo interesante en esto. Versículo 3. Has que sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero ¿qué pasa? Tengo contra ti que tú has dejado ¿qué? Te has desenfocado de mí. Porque en la unidad al Cristo establece automáticamente la unidad con el prójimo y el amor a quien se pierde. ¿Sí o no? Que se refleja en un ¿qué? Dedicación completa al servicio y la predicación del evangelio para salvar al que se está perdiendo,
que nosotros amamos por haber amado a Cristo. ¿Sí o no? Por eso usted ve que en la historia de este libro de Hechos mengua la predicación. Después de Hechos, lo que ocurría en Hechos con la iglesia primitiva, la que representa a Éfeso, ya no ocurre más. ¿Por qué? Porque se concentraron en el formalismo de la iglesia y no en la necesidad de enfocarse en Jesucristo. Y pasa lo mismo hoy. Hay gente que viene a la iglesia buscando que la iglesia, el culto, lo reavive y le dé una experiencia espiritual muy grande sin buscar a Cristo personalmente. Eso no va a ocurrir. La iglesia no salva, decimos, ¿sí o no? Y como la iglesia no salva, no transforma vidas, no cambia corazones. La iglesia no puede cambiarle el corazón a nadie, no puede transformar la vida de nadie, no puede meterle espiritualidad obligado a la gente. La iglesia no puede hacer eso porque Dios no la creó para eso. Dios la creó como la única fuente de ¿qué? De luz para el mundo, la que refleja la fuente de luz para el mundo y que lleva el evangelio para que Cristo alcance y transforme las vidas de la gente. Pero pasa lo mismo que pasó con ellos. Estamos dejando que la iglesia sea la que trate de transformar nuestra vida sin una comunión con Cristo, y eso no va a ocurrir. La vida del cristiano no está en la iglesia. Escuche, la vida del cristiano no está en la iglesia. Es la iglesia, la vida de la iglesia que está en el cristiano. ¿Sí o no? La vida de la iglesia, nuestra vida espiritual no depende de la iglesia. La vida de la iglesia depende de mi vida espiritual y lo que yo porto para ella cuando vengo a la iglesia. Por eso que el mensaje de Éfeso es importantísimo para nosotros hoy. Por eso nos manda que arrepentirnos, arrepiéntete y haz que las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras? La comunión y la entrega a Jesús y un enfoque en su misión. Cuando la iglesia perdió de enfoque a Jesús y su amor, perdió el enfoque en la misión, y entonces comenzó a caer la iglesia hasta donde estamos hoy. Si queremos reavivar nuestra vida, tenemos que hacer un enfoque claro. ¿De quién? De Jesús, y poner a Jesús en el lugar que va y poder hacer una comunión con Él diaria, depender de Él y hacer un compromiso de servirle para que nuestra vida espiritual pueda crecer y no decrezca, porque dependiendo de la iglesia y poniendo la iglesia donde está Cristo, no va a ocurrir nada porque ella no puede hacer nada. Terminamos aquí y seguimos mañana entonces. ¿Alguna pregunta? Pastor, ojalá que esta presentación apocalíptica nos pueda mover a hacer la especie de vigilia en el hogar para mejorar la espiritualidad y luego traer esa espiritualidad que se le... La idea, Tony, es esa, que nosotros desenfoquemos a la iglesia de un lugar donde Dios no la puso. Dios no puso la iglesia en el lugar de Cristo y todo lo que necesitamos que Cristo haga. Dios puso la iglesia para predicar el evangelio.